Señor, en este día te damos gracias por tu presencia, Señor, te damos gracias porque estás en medio de tu pueblo, porque estás con nosotros, Señor, y queremos rendirte culto a ti, Padre. Queremos abrir nuestros corazones ahora al escuchar tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos llene, Señor, nos rodee, que tú nos des, Señor, y nos bendigas con tu maravillosa presencia. A cada uno, a mí desde aquí, Señor, a cada amigo, amiga, hermano, hermana, desde el lugar en el que nos escuchan, Señor, háblanos, habla a nuestro corazón y te damos las gracias por poder leer tu palabra, poder meditar en ella, poder celebrar este día, Señor, en tu honor, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como decíamos al comienzo, hoy es el día de Pentecostés. Es un día especial que al que queremos dedicar hoy especial atención con la palabra. El día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía que aún hoy se celebra, es una fiesta que tiene que ver con el judaísmo, que es una de las grandes fiestas de los judíos. Pentecostés, que significa quincuagésimo, literalmente, el 50 en orden, el día 50, y tiene que ver con que es justo 50 días después de la celebración de la Pascua. Por eso es muy exacto en el calendario, y Pentecostés es una fiesta judía que rememora el momento cuando Dios le dio a Moisés la ley en el monte Sinaí. Esto es lo que los judíos recuerdan, y cada año lo hacen, cada año lo celebran. Y como digo, es exactamente 50 días después de la Pascua. Así que este es el título hoy, Pentecostés. Vamos a hablar de esta fiesta, de este día. Justo 7 semanas, 7 por 7, 49, si contamos el domingo de resurrección como día 1, son 50 días que coinciden justo con el día de hoy, domingo de Pentecostés. Ahora, aquel Pentecostés del que hablamos y del que se narra en Hechos capítulo 2 fue un Pentecostés muy, muy, muy especial. Aquel no fue un año cualquiera. Aquel año sucedió algo distinto, porque ellos lo venían celebrando todos los años y de hecho lo siguen celebrando los judíos cada año, pero aquel era el año en que Jesús, en la Pascua, había muerto. Jesús había sido crucificado aquella Pascua. O sea que estamos hablando de 50 días después de la muerte de Jesús. Y cuando miras en el Evangelio se nos narra que cuando Jesús resucitó, con el gran revuelo que eso causó, Él estuvo como 40 días con ellos, apareciéndose en diferentes lugares, yendo con ellos a un lugar o a otro, después desaparecía, 40 días manifestándose, y después ascendió. A los 40 días después de su resurrección asciende y les entrega la gran comisión y les dice: esperad en Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, esperad. Y entonces ellos van a Jerusalén y están esperando, están orando juntos en el aposento alto. Es un lugar que muchos dicen que es el mismo lugar en el que celebró Jesús la última cena con sus discípulos. El domingo que viene celebraremos la Santa Cena también, una vez más, como primer domingo de mes. Pues está muy ligada la celebración de la Santa Cena al día de Pentecostés, porque supuestamente fue en el mismo lugar. Allí estaban reunidos esperando, y esperaron como 10 días, porque dice literalmente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos, porque Jesús les había dicho que esperasen, que era una promesa que Él les había dado, les dio la promesa: yo enviaré al Espíritu Santo sobre vosotros, esperadlo antes de comenzar a cumplir la gran comisión. Así que esperan, a los 10 días sucede, se cumple, y eso es lo que hace de aquel Pentecostés un Pentecostés distinto al de cualquier año anterior. Y eso es lo que estamos celebrando y lo que estamos recordando en este día. Cuando hablamos de Pentecostés, no hablamos tanto de la fiesta judía, sino de aquel Pentecostés en el que el Espíritu Santo descendió. Y aquel día, a las 9 de la mañana, mientras estaban esperando, coincidiendo con el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Vamos a leer este pasaje. Es una lectura en la que vemos cómo se cumple y que está en Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Esto es lo que hizo especial aquella celebración rutinaria o anual del Pentecostés, en la que los judíos recuerdan la entrega de la ley en el monte Sinaí por parte de Dios a Moisés. Aquel día ellos están esperando la promesa de Jesús y se cumple. A eso de las 9 de la mañana sucede esto. Es más, Pedro dice, cuando se levanta después en el capítulo 3, porque la gente dice: ¿qué es esto? Y hay que darles una explicación. Pedro se levanta y les dice: señores, esto no solamente es que Jesús nos dijo que iba a pasar, no solamente es que Jesús lo prometió, no solamente es una promesa que escuchamos de Jesús, sino que es algo que se remonta al Antiguo Testamento, al libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, donde ya se profetiza que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Y él cita literalmente la profecía de Joel y dice: esto es lo que se ha cumplido ahora. Y no solamente es Joel, es que hay muchas más partes en el Antiguo Testamento. Constantemente se está hablando de esto. En Isaías 44:3, por ejemplo, se dice el Señor que Él derramará lluvia sobre tierra seca, que derramará sus ríos sobre el sequedal, y que hará que florezca la tierra seca, y que derramará su espíritu sobre nuestra generación. O en Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, también está hablando de esto. Dice que pondrá un corazón, sustituirá el corazón de carne, de piedra por el corazón de carne, y pondrá el espíritu sobre nuestra generación. Derramaré mi espíritu sobre vosotros. Ezequiel 36, 26, Ezequiel 39, versículo 29. Está constantemente en el Antiguo Testamento se está mencionando que esto sucederá. Por lo tanto, lo que está pasando aquella mañana a las 9 en Jerusalén, en aquel aposento alto, es el cumplimiento de algo que está ya escrito en el Antiguo Testamento y que Jesús además anuncia de manera muy puntual y les dice: esperad en Jerusalén y no salgáis a tratar de cumplir la gran comisión hasta que esta profecía se cumpla y la promesa del Padre, que no es más que la venida del Espíritu Santo, venga sobre vosotros. Allí sucedió, y te digo algo, en términos de la redención humana, no hay nada más que tenga que suceder. Este es el último evento, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés es lo último antes del arrebatamiento de la iglesia, antes de que el Señor nos recoja como pueblo, antes de la venida del Señor, y antes ya no queda más. Estamos en la era del Espíritu Santo. Estos son los últimos días. Puede que queden cosas todavía a nivel político, a nivel económico, a nivel social, pero en términos de la historia de Dios con el ser humano, la redención de la humanidad, ya no queda nada. Estos son los días. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Esta es la era. Ya estamos aquí. Ya estamos en medio de ese tiempo. Este es el tiempo. Ahora, el Espíritu Santo no es nada nuevo. El Espíritu Santo no es que de pronto vino y antes no estaba. El Espíritu Santo siempre estuvo presente en la historia de la humanidad, desde la creación. El pueblo de Israel fue consciente de la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es que de pronto apareciera y antes no estaba. Pero su venida sí trajo diferencias. Hay diferencias muy grandes entre lo que era antes la relación o la presencia del Espíritu Santo y lo que es ahora, después de Pentecostés. Y hay una comparación, algo que creo que nos puede ayudar a entender este antes y después, y que yo quiero compararlo y quiero mostraros. He traído unas fotos para que podáis verlas de una obra arquitectónica que es la presa de Asuán en Egipto. Quiero mostraros algunas de estas fotos aquí, que las podéis ver. La presa de Asuán es una obra arquitectónica tremenda, y quiero señalar, esto fue diseñado en 1956, fue construido a partir del 59 por los gobiernos egipcio y soviético para terminar con las inundaciones. Parece ser que el río Nilo en aquella zona tenía inundaciones cada cierto tiempo,
cubría los campos y traía catástrofes. Querían terminar con ello, pero al mismo tiempo conseguir revitalizar toda aquella zona y hacer una presa que no solamente contuviera el agua y frenara esas inundaciones, sino que además proveyera de electricidad a la mayor parte del país. Y cuando se construyó esta presa, resulta que actualmente lo que tiene hoy, y leo, es que la producción hidroeléctrica de esta presa es de 10.000 gigavatios por hora al año, que para mí no dice mucho, pero leo que alberga 12 generadores de 175 megavatios cada uno, y esto comenzó el suministro. Comenzó en el 67 y en lo que se traduce esto es que genera aproximadamente la mitad de lo que todo el país de Egipto necesita en cuanto a electricidad. Y entonces proveyó electricidad a un montón de pueblos que no tenían luz eléctrica. Por lo tanto, y leyendo a un comentarista que se llama, un pastor que se llama John Piper, él habla de esta presa y hacía una referencia que me parece muy acertada y muy buena al tratar de comparar esto del día de Pentecostés. Porque antes de esta presa, los egipcios conocían el río Nilo. El río Nilo estaba, bebían del río Nilo, se bañaban en él, navegaban por el río Nilo, dependían de él, sus ganados se saciaban en el río Nilo. Ellos mismos lo utilizaban constantemente, su vida giraba en torno al río Nilo, cantaban canciones, componían acerca del río Nilo. Pero cuando la presa se construyó y comenzó a funcionar, de pronto les proveyó una serie de posibilidades que jamás antes habían soñado. Tenían el río Nilo, pero lo que pasó ahora fue que se revitalizó de una manera tremenda. La importancia del río Nilo para ellos les llevó a cosas totalmente nuevas e inimaginables que antes no conocían. Por lo tanto, para la gente de Egipto existe un antes y un después de la presa de Asuán. Y cuando hablamos de Pentecostés, queridos hermanos, existe para la humanidad un antes y un después de aquel Pentecostés. No es que el Espíritu Santo no estuviese antes, sí estaba, pero la diferencia que hay entre hoy y lo que era antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés es una diferencia grande. Y quisiera que habláramos de esto. Y quiero mostraros mi bosquejo en esta mañana, que sería este. En primer lugar, hablar de esto, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Quiero hablar de la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, la diferencia con el Nuevo Testamento. ¿Qué es el antes y el después y cuáles son las diferencias? En tercer lugar, ¿cómo se recibe? ¿O qué tiene esto que ver conmigo? Y en cuarto lugar, ¿cuáles son las características o señales de una persona llena del Espíritu Santo? Y creo, porque esto es algo de lo que podríamos hablar tantísimo, hay tanto que hablar. El Espíritu Santo no es una doctrina, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Creo que no voy a poder cumplir todo este bosquejo, por lo tanto, creo que me voy a centrar hoy en los dos primeros puntos y el próximo domingo te invito a que nos acompañes y hablemos del punto 3 y 4. Pero hoy vamos a hablar y vamos a ir directamente al punto número 1, la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y quiero dar diferentes titulares o diferentes visiones, diferentes experiencias y manifestaciones del Espíritu Santo que nos demuestran su presencia en el Antiguo Testamento, de modo que es como el río Nilo, estaba ahí, es una realidad, es Dios. Y vamos a ver de qué diferentes maneras podemos ver la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En primer lugar, el Espíritu Santo como creador y sustentador de la vida. Para todas ellas vamos a ver pasajes bíblicos. En primer lugar, Job, capítulo 33, el versículo 4, dice estas palabras: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si algo sabían los antiguos, es que Dios era el creador del universo y que ellos no estaban solos, que no podían haber llegado allí de cualquier manera. Hoy el hombre moderno tiene 1000 teorías diferentes para hablar de por qué estamos aquí y qué hacemos aquí. Pero los antiguos sabían esto, y el salmo que hemos leído al comienzo del culto, en la introducción, el Salmo 104, los versículos 29 y 30, que son parte de lo que hemos leído, dice así: escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. De modo que los antiguos, y en el hebreo la palabra que se usa para espíritu es la misma palabra que se usa para viento, y lo utilizan mucho para aliento también. Los antiguos sabían que había cosas que ellos podían hacer, iban descubriendo para hacer herramientas, para salir del paso, pero había cosas que no podían hacer.
No podían traer las estaciones, no podían producir la cosecha, no podían hacer que la hierba creciese, no podían producir el crecimiento natural de las cosas, no podían cambiar el día y la noche, los ciclos del año, las cosas que eran superiores a ellos, y entendían y sabían que todo eso no dependía de ellos, sino de alguien superior, y entendían que eso era el gran creador y lo reconocían como el Espíritu omnipotente. El pueblo de Israel y los tan desencaminados no iban, los antiguos, cuando hablaban y sabían y atribuían la vida y el aliento al Espíritu Santo. Y lo leemos aquí en la Biblia. De hecho, en la creación, en la narración de la creación, está presente. Recuerda en Génesis 1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios estaba presente ya en el proceso de la creación, y de algún modo los antiguos sabían esto, el Espíritu Santo como creador y como sustentador de la vida. En segundo lugar, el Espíritu Santo como evidencia de la omnipresencia de Dios. Fíjate en estas palabras del Salmo 139, versículos del 7 al 10. Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Es decir, la evidencia de la omnipresencia de Dios. Hoy hablamos de atributos de Dios, que Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Ya en el Antiguo Testamento, el salmista decía: ¿a dónde me voy a esconder de tu Espíritu? Tu Espíritu está en todo lugar, puedo ir a donde quiera. Siempre tu presencia va a estar ahí. La omnipresencia de Dios tenía que ver con su Espíritu Santo, que estaba en todo lugar. No solamente ya era una cuestión de que le daba el aliento, de que nos da la vida por dentro, sino que alrededor nuestro, y el salmista llega a decir: por arriba, por abajo, por delante, por detrás, por todos lados me rodeas, estás presente en todo lugar. Es la idea constante de que no me puedo esconder de ti. C.S. Lewis, en uno de sus escritos, cuenta una historia ilustrativa de una persona que está en una isla desierta y no vive con nadie, y está tratando de hablar de la diferencia que hay entre lo que es instinto y conciencia. Porque el instinto es algo que hasta los animales tienen, es algo que surge de manera natural, uno lo hace por instinto. Y entonces está tratando de hablar porque hay personas que dicen que los hombres actuamos, los seres humanos actuamos de cierta manera por instinto. Y él decía: una cosa es el instinto, pero otra cosa es la conciencia. Y habla de un hombre que está solo en una isla y que, estando solo en el acantilado, escucha que alguien grita y ve que abajo en las olas hay un hombre ahogándose. Su instinto de supervivencia le empuja a que no ayude a ese hombre, porque si saca a ese hombre va a tener un competidor en la isla, va a tener a alguien con quien te va a tener que compartir la comida, va a tener a alguien que potencialmente podría atacarle, va a tener a alguien, todo lo que tiene que ver con el instinto y con la razón le indica que no debe ayudar al hombre. Sin embargo, siente por dentro, sin que nadie se lo diga, que debería ayudarle. Así que tiene que tomar una decisión, y toma la decisión del instinto, de no ayudarle porque tiene un instinto de supervivencia, y se marcha. Y dice C.S. Lewis: en el mismo momento en que se marcha y da la espalda al acantilado, siguiendo su instinto, sabe que a pesar de su instinto debería ayudarle. Y eso se llama conciencia. Eso es lo que los antiguos decían: tu Espíritu está en todos lados, no me puedo esconder de ti. El Espíritu Santo como evidencia de la omnipresencia de Dios alrededor nuestro, dentro de nosotros, en nuestra mente, en todo momento hablándonos. El tercer punto, todavía más específico, como maestro y como consejero. El Espíritu Santo como maestro y como consejero. Los antiguos conocían esto, y muy especialmente el pueblo de Dios. Fíjate, Nehemías capítulo 9, versículo 20, dice: enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste el maná de su boca, y agua les diste para su sed. Enviaste, esto es un pasaje en Nehemías 9, cuando Esdras está confesando los pecados del pueblo y está recordando la historia del pueblo de Israel, y cómo el pueblo de Israel, a pesar de los pesares, a pesar del becerro de oro, a pesar de sus quejas, a pesar de su pecado, Dios envió su espíritu para enseñarles. O sea que se atribuye no solamente a la obra del Padre, sino que el Espíritu les enseña, el Espíritu les aconseja, el Espíritu les guía, el Espíritu les sustenta, y habla de las maravillas en el Mar Rojo, habla del maná, habla de cómo les da comida, habla cómo les da agua en el desierto. Todo es atribuido
al Espíritu Santo que les provee, que les sustenta, que es maestro y que es como consejero. Por lo tanto, está presente ya en el Antiguo Testamento, igual que el Nilo en la tierra de Egipto. Cuarto punto, el Espíritu como dador de dones y habilidades artísticas especiales. Quiero leer un versículo que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, cuando se está construyendo el tabernáculo. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¡Wow! Esto es muy importante porque las artes, las capacitaciones manuales, las habilidades de los hombres y de las mujeres para hacer cosas especiales que otros no pueden hacer, hoy las atribuimos a, no sé, algún tipo de... Todo se da al aprendizaje, o a haber ido a una buena escuela, o a tener una genética interesante, o haber heredado cierto tipo de cosas, que naces con ellas o no naces con ellas. Los antiguos sabían, el pueblo de Israel sabía, que ese tipo de habilidades que alguna persona tiene, que se llaman dones, habilidades especiales para hacer cosas y tener la vista para cierto tipo de cosas que otros no tienen, tener la habilidad para hacer, y no hace falta que sean ni siquiera artes. Piensa en un mecánico, piensa en alguien que simplemente tiene una capacidad especial para cierto tipo de cosas y otra persona es absolutamente negada para ese tipo de cosas. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien pone dones en las personas y quien les da habilidades especiales. Tú puedes después trabajar eso, tú puedes después tratar de producir y tratar de aprender, pero es el Espíritu de Dios quien lo pone, y lo pone en ciertas personas y en otras no, como Él quiere. Él reparte, también en el Nuevo Testamento Él da y reparte como Él quiere. Por lo tanto, es absurdo envidiarnos los unos a los otros. Hay hermanos, yo soy negado visualmente, por ejemplo, yo no tengo ningún sentido de la estética. Yo tengo que reconocer, yo soy auditivo, no soy visual. Y sin embargo hay personas que cuando ven ciertos colores o ciertas combinaciones hasta les duele en la vista. Yo no lo puedo entender porque a mí no me dice nada, me da exactamente igual, no me cambia la vida ni me soluciona ningún problema. Sin embargo sí sufro cuando escucho cierto tipo de sonidos o cierto tipo de música que es discordante y veo que otros pueden cantar o pueden continuar o pueden hasta estudiar con los cascos puestos. Yo jamás podría hacer eso porque yo estoy con la música pendiente. Entonces, ¿eso de qué depende? ¿De dónde viene? Los antiguos sabían, y en el Antiguo Testamento está muy claro. El Espíritu Santo es quien reparte ese tipo de cosas, ese tipo de habilidades especiales, artísticas. Otro punto más, el Espíritu Santo como dador de poder para proclamar justicia y para denunciar maldad. Quiero leer en el libro de Miqueas, en el capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El Espíritu Santo como dador de poder para proclamar justicia y denunciar maldad. ¡Wow! Vivimos tiempos de violencia verbal terrible. Hay gente que habla muchísimo, hay gente que proclama muchísimas cosas y sin embargo nos damos cuenta de que no hace falta mucho para eso. La gente tiene gran capacidad oratoria muchas veces, pero para proclamar la verdad de Dios, para eso hace falta que el Espíritu Santo nos llene nuestro corazón y esté en nosotros. Para proclamar, no cualquiera puede proclamar la verdad de Dios. En Primera de Reyes 22 hay un pasaje en el que un hombre de Dios profetiza la derrota de un rey y otro está profetizando lo bueno, lo que quiere oír el hombre y lo golpea. La gente que ha hablado en el nombre de Dios normalmente se ha acarreado el desprecio de otros, se han jugado la vida, pero ha sido el Espíritu Santo de Dios quien ha dado poder para proclamar la palabra de Dios. No cualquiera puede proclamar la palabra de Dios porque es el Espíritu Santo el que da poder para denunciar maldad, para proclamar justicia. El Espíritu Santo como seguro contra el temor. Fíjate, Ageo capítulo 2 versículo 5. Todo esto son pasajes del Antiguo Testamento. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros. Dice, no temáis. El Espíritu Santo como un seguro contra el temor. El pueblo de Israel que tenía, esto era en tiempos de reconstrucción del muro y tenían miedo de que algunos pudieran
detener la obra y había gente que los estaba desanimando y el Espíritu Santo les dice, yo estoy con vosotros, no temáis. En tiempos de la reconstrucción, cuando había muchísimas amenazas contra ellos, y lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento. En Jehová he confiado, como decís a mi alma que escape al monte. Salmo 11, versículo 1. Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En Jehová he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 56, versículo 11. El Espíritu Santo como seguro contra el temor. El Espíritu Santo como fuerza visible para defender a su pueblo. Lo vemos en numerosas ocasiones. El Espíritu Santo como revelador de misterios ocultos. El Espíritu Santo como dador del don de profecía. El Espíritu Santo como fortaleza del pueblo, el que da paz al pueblo, el que da gozo. Hay muchísimos versículos que podríamos tomar del Antiguo Testamento y estoy acortando la lista, estoy acelerándola para no tomar demasiado tiempo, pero la realidad de que el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento del mismo modo que el río Nilo estaba presente en Egipto antes de la presa de Asuán. Sin embargo, lo que sucedió el día de Pentecostés trajo una diferencia. Y ese es el segundo punto, y por respeto al tiempo vamos a quedarnos solamente con este segundo punto, la diferencia con el Nuevo Testamento. De hecho, todos los siervos del Antiguo Testamento tuvieron la noción de que el Espíritu Santo estaba. Por eso Jesús, en Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo y le habla de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, que es supuestamente un concepto nuevo, Jesús le dice a Nicodemo, tú eres un maestro en Israel, ¿cómo es que no sabes esto? Así que Jesús no le está diciendo nada tremendamente novedoso. Sí es novedoso, pero es algo que Nicodemo, en el fondo, lo que Jesús está diciendo, tú deberías saber esto, porque tú eres un maestro de la ley. Tú conoces el Antiguo Testamento. Esto no es algo que no hayas escuchado jamás. Por lo tanto, estaba presente. Ahora, lo que sucede aquí es algo que revoluciona totalmente la historia de la humanidad. Y quiero hablar de la diferencia con el Nuevo Testamento. Básicamente tres cosas, y lo quiero hacer sobre pasajes bíblicos también. El primero de ellos, Joel, capítulo 2. Pedro dice, lo que vosotros estáis viendo aquí en este día es lo profetizado por Joel. Vamos a leer en Joel qué fue lo que dijo Joel en el capítulo 2, versículos del 28 al 32. Esto es lo que escribió el profeta. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es evidente que esta profecía se cumple en Pentecostés, pero no toda, solo una parte. La segunda parte no se cumple, la de daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. ¿Eso qué es? Eso está hablando del tiempo final, eso aún no se ha cumplido. Por eso digo que desde la venida del Espíritu Santo hasta la venida del Señor, en cuanto a la redención no queda más, pero la primera parte de la profecía es la que se cumple. Vamos a quedarnos con estos dos primeros versículos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Quiero que nos centremos en tres cosas en cuanto a estos versículos y ver la primera gran diferencia. En primer lugar, mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es un factor racial. Ya, para empezar, porque hasta entonces en el Antiguo Testamento lo que había pasado es que el espíritu se derramaba solamente sobre los israelitas, solamente sobre el pueblo de Dios. Lo que la profecía dice y lo que se cumple en Pentecostés es que ese factor racial se acabó. Es sobre toda carne. No es exclusivo del pueblo de Israel. Segundo, vuestros hijos e hijas, vuestros ancianos y jóvenes, aquí hay un factor de sexo y de edad. Antiguamente, lo normal era que Dios escogía varones. El hombre era la figura preeminente, la mujer rara vez era escogida por Dios únicamente cuando el hombre fallaba o cuando Dios no encontraba un hombre o a la hora de dar a luz a alguien. Entonces Dios llenaba con su espíritu, se reposaba sobre alguien, pero normalmente tenía que ser un hombre, tenía que ser un primogénito. Los niños, las mujeres y los niños eran gente de segunda categoría en aquella sociedad. Y normalmente el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto descendía sobre gente, los primogénitos eran los que tenían la bendición, los que tenían cierta edad. Cuando una persona alcanzaba cierta edad, eso era algo que se consideraba mucho. Aquí, en el Nuevo Testamento no es una cuestión de edad,
no es una cuestión de sexo, no hay ningún factor que haga que solamente los varones o solamente los primogénitos o solamente los varones, solamente los que tienen alguna cana en la barba, como le decían a Jesús, no tienes ninguna cana en la barba y nos quieres decir a nosotros, el nuevo tiempo, la nueva normalidad que nos trae Pentecostés es que el Espíritu se derrama sobre toda carne, se derrama sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre niños, sobre hombres, sobre mujeres, sobre todos por igual. Y después hay otra cosa que me llama mucho la atención sobre siervos y siervas, que es un factor social. Porque antes eran siempre personas que tenían que tener cierto renombre, que tenían que tener cierto estatus social. No hay discriminación aquí de clase social. Da igual si viste Nike o si va descalzo, da igual si paga con tarjeta o si paga con efectivo, da igual si gasta marca de lujo o marca blanca, el Espíritu Santo es para todos. Por lo tanto, la primera diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se establece en Pentecostés es la universalidad. Se acabó la exclusividad, el Espíritu Santo es para todos. Esta es una diferencia básica y fundamental, es para todos nosotros. Por eso, hermanos, por eso las lenguas en Pentecostés cuando caen sobre la gente. Yo estoy absolutamente convencido de que el fenómeno de las lenguas entre aquellos que sucedió y cuando el Espíritu Santo es derramado en Pentecostés no tiene que ver con una cuestión de sensación, no tiene que ver con una cuestión, con un efecto, con un juego de manos, tiene que ver con que había partos, medos, elamitas, la gente de Mesopotamia, tiene que ver con el cumplimiento de la gran comisión. El Espíritu de Dios les capacitó para hablar las maravillas de Dios y predicar el Evangelio a toda criatura en toda lengua y nación, que era el cumplimiento de la gran comisión. Por eso Jesús dijo: no hagáis nada hasta que venga sobre vosotros. Y en aquel tiempo de Pentecostés, que venía la gente a Jerusalén de diferentes lugares, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, fue el comienzo de la predicación del Evangelio en diversas lenguas, porque la primera diferencia del Pentecostés en cuanto a la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es la universalidad, era para todos, y la Iglesia primitiva tardó en comprender esto. Y nosotros también a veces nos enredamos en estas cosas y tratamos de decidir quién sí, quién no, pero la exclusividad se destruyó. Israel es un pueblo maravilloso, Israel es el pueblo bendito de Dios al que amamos y al que bendecimos desde aquí, desde todos los lugares y en todos los tiempos, pero Israel fue el instrumento para traer a Jesús y para traernos a nosotros la bendición. Después de eso y con la venida del Espíritu Santo se sella una nueva era en la que el Evangelio es para todo el mundo, es universalidad, es salvación para todo aquel que cree. Esa es la primera gran diferencia. Segunda gran diferencia, vamos a ir a otra lectura en la que vamos a hablar de la segunda y de la tercera gran diferencia. Vamos a ver en Ezequiel, en el capítulo 36, un versículo que también hemos mencionado anteriormente. Ezequiel 36, versículos 27 y 28, y vamos a ver, 26 y 27, y vamos a ver aquí la segunda y tercera diferencia, en estos dos versículos. Versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. En primer lugar, la segunda diferencia está en el versículo 26. Yo lo llamo obligación versus transformación. Quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. ¿De qué está hablando? ¿De la ley de piedra? Y del tiempo de la gracia que tiene que ver con el corazón. No una ley externa que hay que cumplir, sino algo que está en nosotros. La piedra versus la carne, la ley versus la vida, la norma versus la pasión. Era para ser testigos, era para proclamar el Evangelio. Ser testigos, la palabra en griego es marturio, y realmente de ahí viene porque llegaron a ser mártires. El Espíritu Santo les dio el poder de que ya no era una obligación que tenían que cumplir y que nadie podía cumplir, sino que fue su corazón. Estaba dentro de ellos y les llevó a una pasión que les llevó a dar la vida, porque hacer ciertas obligaciones se puede, hasta que las fuerzas aguantan, pero la pasión que te lleva a dar la vida, que fue lo que ellos hicieron proclamando el Evangelio, eso solo lo pudieron hacer con el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. Pedro cambió radicalmente.
Un hombre que se achantaba frente a una sirvienta en la casa de Anás y Caifás, en el patio, cuando negó a Jesús. Es un hombre que frente al Sanedrín y frente a la gente que lo está amenazando de muerte, ahora proclama con tremenda pasión y con convicción profunda, y nadie lo puede detener y nadie le puede callar, y le amenazan para que calle, y él dice: tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cuál fue el cambio? Fue la venida del Espíritu Santo, que le capacitó, que le dio el poder, cambió su corazón. Ya no era una ley que tenía que cumplir, ya no era una imposición, como cuando Jesús le preguntó: ¿me amas? Y él dijo: no, yo fileo, pero ágape no. Ahora lo que había dentro de él le llevaba a actuar con pasión, porque el Espíritu Santo había sido derramado dentro de su vida. Como él Jacobo, como él Juan, como él Tomás, como él Santiago, como él Andrés, como él Natanael, Bartolomé, gente que dieron su vida por amor y por la causa del Evangelio. Esa fue la segunda gran diferencia. Fue sustituido el corazón de piedra, la mentalidad de cumplir cosas, por algo que estaba dentro de su corazón. Nadie les obligó a morir, estaba dentro de ellos, porque el Espíritu Santo había descendido. Y eso es lo que recordamos. Charlatanes hay muchos, pero personas que den la vida no hay tantas. Prestidigitadores hay muchos, pero personas que den absolutamente todo no hay tantas. Tiene que estar dentro de nosotros. Y el versículo 27 nos da la tercera clave de la diferencia de lo que hemos leído aquí. Dice: no solamente os daré un corazón de piedra, sino que dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo a esto le llamo permanencia. El Espíritu Santo ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre una persona y después desaparecía y la dejaba sola con su humanidad. Lo vemos en el caso de Sansón, lo vemos en el caso de Saúl, personas que el Espíritu descendió sobre ellos y después hicieron cosas tremendas y después continuaban con su vida. En la era de Pentecostés, a partir del Pentecostés, el Espíritu Santo no solamente es universal, no solamente tiene un elemento que pasa de ser de obligación a transformar nuestra vida, sino que ha venido para quedarse con nosotros, para estar con nosotros, vivir en nosotros, dentro de nosotros. Ese es el carácter del Paracleto que Jesús prometió. Paracleto es una palabra que tiene que ver, que significa que es nuestro alentador, es alguien que ha sido llamado a nuestro lado para venir con nosotros, quedarse con nosotros hasta el final, estar con nosotros en todo momento. Es un intercesor y es un abogado defensor. Todo eso significa Paracleto. Y algunos dicen: bueno, es que eso es Jesús. Sí, pero Jesús es todo eso, pero Jesús dijo: es que Jesús no dijo: yo me voy y voy a enviar a otro muy diferente, no, él dijo: voy a enviar a otro Paracleto, a un segundo. Él era uno, pero él estaba limitado a su humanidad. Él dijo: os conviene que yo me vaya. Y quiero terminar con esto, dejar esto en nuestro corazón en esta mañana. Muchos de nosotros, y me incluyo, muchos de nosotros tenemos a veces esa idea de que nos gusta mucho Jesús. Estamos enamorados de Jesús. Yo lo estoy. Él es nuestro Salvador. Él es el Señor. Pero del Espíritu Santo parece como que tenemos cierto reparo, cierto miedo, no queremos o no sabemos hablar mucho de Él, no sabemos mucho de Él. Pero lo cierto es que Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, os conviene que venga Él, os conviene que el Espíritu Santo venga. Y el Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo está en medio nuestro. Y todo lo que suceda hoy entre nosotros es el Espíritu Santo quien lo está haciendo. Jesús es nuestro Salvador. Jesús vino para salvarnos. Jesús es la puerta. Jesús es el buen pastor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Necesitamos entregarnos a Jesús con todo nuestro corazón para empezar a caminar. Pero para caminar día a día necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ser transformados por el proceso transformador en nuestra vida lo produce el Espíritu Santo. Y te quiero invitar en esta mañana: ¿cuál es tu situación? Si no conoces a Jesús, necesitas conocer a Jesús. Necesitas abrir la puerta para que el Espíritu Santo sea derramado sobre tu vida y te transforme, te dé ese poder transformador, te sustituya el corazón de piedra por un corazón de carne, haga en ti el proceso del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es tu situación? Complejos, altibajos, inconsistencias, cosas que cambiar, adicciones. Necesitas transformación. Todo eso es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí en este tiempo. Y quiero invitarte: Jesús es el Salvador del mundo.
Necesitas a Jesús para ser salvo. El Espíritu Santo es el transformador de nuestras vidas. Necesitas el Espíritu Santo para ser transformado día a día y vivir una vida en victoria. Sin Él no lo podemos hacer. Y quiero invitarte a orar conmigo y que el próximo domingo podamos continuar y hablar del siguiente punto. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Cómo puedo yo recibir esto? ¿Cómo puedo yo recibir el Espíritu Santo y qué tiene que ver conmigo y cuál es qué distintivo tiene una persona llena del Espíritu Santo? Vamos a hablar de esto. Te invito a que cierres tus ojos conmigo y vamos a orar y darle al Señor su lugar en esta mañana. Si no conoces a Jesús, este es el momento para ti. Si necesitas aferrarte o conocer el poder del Espíritu Santo, este es el momento para que ores y digas: Señor, lléname de ti, lléname de tu Espíritu Santo, ven sobre mí, lléname de ti, ayúdame a avivar dentro de mí el fuego que tú has puesto. Quiero ser transformado, quiero renovarme diariamente. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias porque en esta mañana, Señor, podemos celebrar el gran día en que el Espíritu Santo descendió sobre tu iglesia, sobre tu gente, Señor. En este día venimos a ti, Señor. Yo te pido por cada persona que no te conoce, Jesús, que en este día puedan conocerte, Padre, que tú puedas encontrarte con ellos como el Salvador de sus vidas, como el Salvador de sus corazones, que puedan vivir el milagro del nuevo nacimiento, Señor. Y para todos aquellos que no conocen o que no valoran o que no tienen una relación real con el Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a abrazar la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida, a entregarnos y que tu Espíritu sea derramado sobre nuestras vidas y que diariamente ardamos con ese poder, con un corazón nuevo, cambiado y transformado cada día. Transfórmanos día a día, Señor, haznos más y más a tu imagen, Señor. Lleva en nosotros a cabo la obra de transformación que necesitamos en este tiempo, porque no se ha cortado tu mano para salvar, no se ha cortado tu mano para hacer maravillas, para derramar tus dones, para derramar tu fuego, para hacer tu obra en nosotros, Señor. Así te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre tu pueblo y nos avives en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Diez mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad. Habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea